¿Qué tal, señores? Aquí tenemos otro upgrade, en este caso de un modelo SFF de la marca Lenovo, que es un 720S. En este caso es un i5 de 9ª generación, como podemos ver aquí en la pegatina. Vamos a ver un poquito cómo es el equipo antes de abrirlo y empezar a cambiar componentes. ¿Qué componentes vamos a cambiar? Pues vamos a emplear la memoria RAM, en este caso DDR4. En este caso es una Kingston Fury Beast. No hace falta que sea con luces y tal, lo podemos poner normal y corriente, que no sea RGB. Luego, por otro lado, también podemos meter una tarjeta gráfica, en este caso que sea low profile, no tiene por qué ser esta, hay otros modelos también que son compatibles, pero mucho ojo porque no todas son, porque la fuente de alimentación no es demasiado potente. Luego, por otro lado, también vamos a ampliar el disco duro SSD. También tiene otra bahía para ampliar el HDD, pero bueno, en este caso, pues lógicamente el SSD es mucho más rápido y es bastante mejor. Y luego vamos a ver una cosita curiosa, porque el ordenador realmente lleva un puerto M.2, pero digamos que hace falta algo dentro de la placa y no hemos sido capaces de instalarlo. Puede ponerse, se puede poner, pero realmente vemos que está faltando un trocito en la placa. Pero bueno, antes de abrirlo, vamos a verlo un poquito por delante. Aquí tenemos la rejilla típica de Lenovo, con los detalles aquí rojos, sin centre. Aquí tenemos, en este caso que sí lo tiene, el lector de DVD. Aquí tenemos una pequeña abertura para entrada y salida del aire, el botoncito de encendido apagado, lector de tarjetas, entrada y salida de audio, tanto para conectar tanto auriculares como micrófonos. Aquí tenemos un puerto USB-C, bastante guay. Y aquí tenemos 4 puertos USB. Estos son 3.0 y estos dos, en este caso, son 2.0. Le damos la vuelta al equipo y vamos a ver qué tenemos en la parte trasera. Aquí, rejilla de la fuente de alimentación, la conexión de la corriente, básico. Aquí, entrada de mini jack para conectar, pues hemos dicho, altavoces o alguna cosita así. Estas 4 bahías donde vamos a poder meter la tarjeta gráfica, como ya he dicho antes, que sean low profile. Luego dentro vamos a ver los puertos PCI para que lo veáis mucho más fácil y cómo se hace, ya es que no tiene ninguna complicación. Aquí tenemos más puertos USB, en este caso 2.0, también tenemos la entrada del RJ45 para conectarnos a internet y aquí tenemos 2 salidas de DisplayPort y luego tenemos otra alternativa de VGA, que en este caso se utiliza para monitores un poquito más antiguos, y esta que es de DVI, que también son otro tipo de salida que no tienen tanta calidad como por ejemplo puede ser el HDMI o en este caso los DisplayPort. Pero te recomiendo que siempre que tengas disponible DisplayPort y tu monitor, por así decirlo, te lo permita, no utilices este, sino que utilices los DisplayPort, porque son salidas que tienen mucho más calidad. O lo que nos va a pasar ahora, en el caso que instales una tarjeta gráfica, que estos puertos de aquí se quedan inutilizados. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar los puertos de la tarjeta gráfica. Así que en el caso que instales una tarjeta gráfica en tu ordenador, siempre conecta el monitor a los puertos de la tarjeta gráfica, porque son realmente lo que te están dando la señal de imagen. Vale, ¿cómo abrimos el ordenador? Pues bastante sencillo. Bueno, en este caso no es tan sencillo porque necesitamos quitar este tornillo. Aquí lleva otro, pero bueno, ya lo hemos quitado para hacerlo un poquito más rápido. Así que vamos al lío. Cogemos el destornillador este. Es solo este. No hace falta quitar todos estos. Y ahora lo que hacemos es simplemente tirar hacia atrás y retiramos la carcasa. Vale, siguiente paso, que va a ser retirar el frontal. Mucho ojo porque estas cosas son de plástico y son bastante sensibles y se pueden romper. Retiramos esto hacia arriba y quitamos el frontal. Aquí tenemos el lector de CD y aquí, bueno, tenemos ya todos los puertos que hemos comentado antes. Y, importante, tenemos que levantar esto para poder acceder bien a toda la placa. Pulsamos aquí y subimos. Pulsamos y subimos. Y ya aquí tenemos acceso a toda la placa base. Vamos por partes. Aquí, fuente de alimentación, que hemos visto que son los 4 tornillos estos que salen por aquí. Aquí los 3 puertos, en este caso PCI, aquí se han dejado uno, no lo han puesto, o sea que aquí no podríamos conectar nada, lógicamente, para en este caso meter la tarjeta gráfica, que lo vamos a hacer después. Aquí tenemos el procesador y el ventilador del procesador, o sea, la refrigeración del procesador básicamente. Y luego aquí estamos viendo las 4 ranuras de memoria RAM que vamos a ampliar. Y luego la cosita curiosa que hemos visto antes, que es, no sé cómo puedo poner esto para que lo veáis, que es
este puerto de aquí, esto es un M2, pero realmente no tenemos nada que lo sujete. O sea, aquí en esta parte de la placa como que nos falta un puerto adicional o una parte adicional de la placa, porque igual lo podríamos poner con mucha dificultad, pero realmente nos faltaría un sitio donde poder anclarlo y que se sujete. O sea, yo lo puedo poner, pero es que se va a caer y no va a funcionar como debería. Así que esto es algo que realmente no lo he visto antes. O sea, no sé por qué no está. Y no tiene más puertos para poder conectar. Así que en este caso no vamos a poder conectar, sino que directamente vamos a tener que hacerlo con el SSD, que ya veréis que es bastante fácil. Es una cosa que me ha gustado mucho porque va como por módulo. Aquí, no sé si lo podéis ver, tiene como una especie de modulito que lo vamos a sacar ahora para meter directamente el SSD. Y aquí tiene para meter también el disco duro HD y es realmente muy fácil. Pero antes vamos a hacer el tema de la memoria RAM, que en este caso la tenemos aquí. Muesca, la ponemos siempre, solo tenemos una, en el segundo. Damos la vuelta, ya le va a liar. Y presionamos con 2 dedos, con 4 dedos en este caso, que se quede fija, solucionado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente, simplemente vamos a meter la tarjeta gráfica. En este caso es una Nvidia NVS 310, pero bueno, os pondremos por aquí cuáles son los modelos compatibles con este equipo. ¿Qué hacemos? Simplemente retirar esta plaquita, ya que lo vamos a poner en esta ranura, y instalamos aquí con cuidado. Vale, ahora ya la tenemos bien encajada, empujamos hacia abajo, clic, y simplemente cerramos. Y aquí ya vemos las dos salidas DisplayPort que tiene la tarjeta gráfica. Siguiente cosa que vamos a hacer. Aquí tenemos, por así decir, la bahía del disco duro SSD, pero vamos a sacarla para que lo veáis. Lo podría poner ahí directamente, pero bueno. Quitamos este tornillo aquí un poco escondido. Lo retiramos por aquí, que no se nos pierda. Y aquí tenemos esto. Vale, parece un poco una jaula mágica. Aquí simplemente pulsamos aquí estos dos botones, este y este. Pulsamos hacia adentro y sacamos este carril. Bueno, pues ya hemos sacado el carril. Importante, esto hacia afuera y estos puertos los sacamos aquí hacia afuera. Metemos uno, otro, encajan solo, otro y otro. Yo aquí tenía preparados los tornillos por si no llevaba dentro, por así decir, esta especie de carril, que estos son un poquito más grandes y estos son un poquito más pequeños, depende un poco del soporte que tenga el ordenador, pero en este caso no nos ha hecho falta. Y ahora pues nos queda meter esto en su sitio, volvemos a apretar con los dos hacia adentro, a ver que haga tope, ya lo tenemos. Y ahora lógicamente tenemos que conectar el grande en el grande y el pequeño en la parte pequeña. Vamos a colocar esto primero aquí y ahora conectamos las dos partes, una por aquí y la otra en su sitio. Pues esto está aquí sujeto con bridas y es una movida. Vale, conectado. Y ahora, pues, ¿qué nos queda? Pero aún así, nosotros vamos a poner el tornillo en su sitio como corresponde. Vale, no hace falta apretar más. Y aquí tenemos el otro adaptador, en este caso para disco HDD, que como veis es bastante sencillo. Tendríamos que hacer la misma operación que hemos hecho con el SSD, encajar cada agujerito con su tornillo y pues simplemente conectarlo aquí como estaba antes y volverlo a colocar, que como veis queda bastante fácil y bastante sencillo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente guardar todo. Esto lo empujamos hacia abajo
Ahora ponemos el frontal. Estas 3 pestañas aquí, sus respectivos agujeritos. Levantamos un poco y encajamos. Que todo quede bien, que todo quede sujeto. Fácil. Y ahora ponemos la carcasa aquí a media altura. Y solucionado. Lenovo 720S modelo SFF. Hecho.